Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Virgo, daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo y hablaremos de fechas también. Virgo, en el trabajo, hay algo que has hecho bien, puedes estar como en calma, en tranquilidad. No hay una amenaza en el trabajo para ti, Virgo. No hay una amenaza. Llegarán noticias en cuestión de 7 días, de 8 días, noticias que podrías estar esperando relacionadas con tu trabajo, Virgo. Los Virgo que no estáis trabajando, mira, en la misma fecha que te he comentado, unos 7 días u 8 días aproximadamente, Virgo, yo lo que veo son noticias para ti de un trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que en este trabajo no hay una formalidad, no hay un contrato de por medio, así que aquí ya, Virgo, serías tú el que decidieras si lo coge o no lo coge. Virgo, que tenéis un negocio, hay que ponerlo todo, digamos, en su sitio, hay que recolocarlo todo, hay que primero poner las cosas en su sitio y después hacer lo demás, pero poner las cosas en su sitio desde el interior del negocio, no lo de fuera, sino lo de dentro. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, Virgo, con tu economía. Vamos a ver tu economía, Virgo. Virgo y tu economía. Bueno, estás a punto de firmar algo, Virgo. A principios de diciembre realizarás esta firma relacionada con tu economía. Para muchos de vosotros será algo positivo, os conlleva un desplazamiento también a la hora de realizar esta firma. Pero bueno, ya te digo que sale positivo. Puede ser una venta o algo que te va a generar en un futuro una economía, una ayuda, un préstamo, lo que sea. Bien, vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Virgo. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Te veo muy aislado, muy aislada, Virgo. Te veo también te voy a decir que aunque yo te vea aislado, aislada, yo te veo disfrutando de tu soledad, ¿no? Vamos a decirlo así. Y como conociendo cosas de ti mismo, Virgo, que antes no las conocías. Antes a lo mejor actuabas más por impulsos y ahora como que vas teniendo claro o más claro qué es lo que tú quieres en tu vida o cómo proyectas tu vida de cara a futuro. Vamos a ver qué más, Virgo. Que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros ahora mismo en esta semana te puedo decir, Virgo, puedes tener comunicaciones con personas de tu pasado, pero son comunicaciones que no cambian nada en tu situación. Dicen, no cambian nada. Aquí ahora mismo, en estas próximas semanas, personas importantes. No, porque lo que queremos tener no lo podemos tener. Entonces ahora mismo dicen, no hay personas nuevas. No hay personas nuevas ahora mismo, en esta semana. Las energías cambian, como bien sabes. Salen sí esas comunicaciones con una persona del pasado, que no cambian nada. En un futuro, persona importante en tu vida. Sí, claro que sale una persona importante en tu vida, pero no en esta semana, sino más adelante. Vamos a ver qué más información nos dan.
Vamos a ver, mi queridísimo Virgo. Si en tu mente está cambiar de vida, cambiar de ciudad o algo por el estilo, podría estar relacionada esta persona con este cambio de cara a futuro, ¿bien? La persona de cara a futuro en tu vida es una persona más joven que tú, Virgo. Es una persona que o su familia o él o ella vienen de zona de agua. Y que tú esa zona de agua la conoces. Ese lugar lo conoces perfectamente. Tú has estado allí, Virgo. Y sale clarísimamente. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. En un futuro realizarás cambios en tu vida porque también dice, oye, en cierto modo a ti no te quedará de otra, sino que realizar estos cambios porque deberás de moverte, avanzar sobre esos cambios que se han producido. O sea, son unos cambios positivos en tu vida, pero que te traen más cambios. Entonces por aquí viene ese cambio importante que a lo mejor tú no esperas, cambio de vida, sale clarísimamente. Que a lo mejor tú a día de hoy no lo esperas ni lo imaginas de cara a futuro, pero es que tú te tendrás que unir a ese cambio para seguir avanzando en lo que ha surgido en tu vida. Entonces por ahí es por donde va a llegar esa persona. Por ahí es, Virgo. De todas maneras, si tú no te sientes identificado con esta tirada, Virgo, ya sabes que puedes mirar tu signo ascendente. Virgo solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Virgo casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Estamos intentando comprender ciertas situaciones de nuestra vida, lo que hemos vivido, lo que nos queda por vivir, si de verdad nos compensa, si no nos compensa, si tenemos claro, si no tenemos claro. Vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novios. He visto muchas situaciones aquí en esta relación que se ha visto siempre como en la indecisión por otras personas, en la indecisión por hijos y en una tremenda manipulación por personas jóvenes, si pueden ser hijos perfectamente, Virgo. Pero esto comienza a cambiar y cambia de forma rotunda. También lo digo, Esto comienza a cambiar y esto en el momento que coja el cambio ya no va a haber nada que lo pare, este cambio. Un cambio que será positivo para vosotros, para la relación. Cuando lleguen estos cambios, todo lo que te habías planteado en un pasado, dejarás de planteártelo también. Y aquí entra el tema de irte, de iros, ¿no? De la ciudad a la cual estáis. O sea, porque eso también lo habéis planteado, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Para tener más tranquilidad, para empezar de nuevo en la relación. Y dicen que cuando llegue este cambio, que cuando comiencen estos cambios, eso ya no lo vais a plantear. Virgo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novios. Te vas a sorprender a lo largo del mes de diciembre.
Una conversación que tendrás con tu pareja te sorprenderá mucho y te dará estabilidad. Es como si todo se colocara en su sitio, así de repente, de la noche a la mañana, Virgo. Se ha dudado mucho de esta relación, del amor, de los sentimientos, habéis pasado bastante. Y habéis dudado el uno del otro también. Entonces, a raíz de esta conversación como que se coloca todo en su sitio, ¿no? Y aquí es cuando llega el momento de comprender y de entender y de saber si quieres o no quieres seguir con lo que es la relación. Luego, por otro lado, también he visto que teníais algún tipo de diferencia de opiniones con el tema de cómo te sientes tú, cómo me siento yo. Una diferencia ya más gorda de opiniones con el tema de una vivienda o algo que tenéis en común. Y esto ha generado también ciertos conflictos entre vosotros, Virgo, pero como que esta situación ya se aplaca. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver. Virgo, casados, en convivencia y novios. Se acaba una situación en vuestra vida, ¿ves? La misma fecha que ha salido antes. Se acaba una situación en vuestra vida y a partir de diciembre el futuro de esta relación está en vuestras manos. Así que vosotros sabréis si queréis seguir o no queréis seguir en esta historia. Si la familia ha sido un problema en esta historia, hay ciertas cosas en la familia que no van a cambiar si te vale de algo. Otra cosa es que tú las aceptes o no las aceptes. Hay gente que sí acepta, gente que no. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, que estáis casados en convivencia y novios. Toda confusión será aclarada más adelante, todo pegará un giro inesperado. Virgo, los que estáis de novios dicen que los giros inesperados que se avecinan aquí, en este caso pueden ser positivos, pero no sé si llegan a tiempo por tu parte, Virgo, porque igual las dudas se han dado la vuelta y se te han generado a ti por ciertas situaciones que han pasado y por el comportamiento de tu pareja, personas del pasado, cosas que has visto que no te han cuadrado, ¿no? En cuanto a lo demás, o a los demás, a todos los que estéis en convivencia y estéis casados, la tranquilidad que se avecina yo ya no sé si tú la quieres. Todo depende de ti, Virgo. Pero esto será más adelante. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Uy, que se me ha caído una carta, Virgo. Una no, varias. Vamos con ese mensaje especial del amor. Tómate tu tiempo para tomar tus decisiones, Virgo. Necesitas tiempo. No tomes decisiones a la ligera, no tomes decisiones por los demás. Toma la decisión cuando tú lo creas necesario y porque tú lo quieras así. Vamos a seguir, seguimos con tu salud, Virgo. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial también. Vamos a ver tu salud, mi queridísimo Virgo. En tu salud, Virgo, ten cuidado con los fuertes dolores de cabeza que estás teniendo, ¿vale? Que salen como más seguidos, ¿no? Como que cada vez te dan más dolores de cabeza. Esto puede ser migraña perfectamente, Virgo. De todas maneras, préstale atención. Y como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general, Virgo. Hay cosas que a veces es mejor que no salgan a la luz, ¿no? Porque no es el momento, porque hay mucha gente al acecho. Y esto es lo que te dicen, que si hay algo que no debe de salir a la luz, que no salga, porque no es el momento. Espera el momento, espera una seguridad.
Bien, espera una seguridad para que todo tenga, o para lo que tenga que salir a la luz salga, para lo que se tenga que saber se sepa. Virgo, te voy a dar un número, el número 6868 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Virgo. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.